Bienvenidos a la lección número 4. Vamos a continuar con nuestro estudio de desarrollo de líderes y ahora vamos a abordar el tema de la función del liderazgo en la iglesia. Otra forma de decirlo sería la función del liderazgo eclesial. En primer lugar, un líder cristocéntrico, responsable, guía por su ejemplo y su amable instrucción en la palabra. Vuelvo a repetir, por su ejemplo y por sus palabras. Cómo instruye de acuerdo a la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 2, 24 al 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a ver en nuestros estudios muchas características que la Biblia da acerca del carácter y la conducta de un líder cristocéntrico. En este momento hemos escuchado acerca del siervo del Señor, acerca de no ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, etc. Lo importante que quiero hacer resaltar en este momento a través de este texto es que un líder que quiere liderar de la manera en que Cristo lo hizo, tiene que ser responsable y tiene que ser un guía de otras personas, un líder que lidera por su ejemplo, por la forma en que es y según lo que hace. O sea, el ejemplo de uno no solamente es su conducta, sino también es su carácter y su conducta. Y también por la forma amable en la cual instruye en la palabra. Para poder lograr esto, requiere dos responsabilidades primarias. La primera es hablar aquellas cosas que producen sana doctrina. Nosotros necesitamos asegurarnos que cuando nosotros estamos comunicándonos con las personas, cuando estamos dando un estudio bíblico, cuando estamos dando testimonio, cuando estamos predicando, en cualquier momento en que nosotros estamos representando al Señor con nuestras palabras, tenemos que asegurarnos que lo que nosotros hablamos produce sana doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. A Tito le dijo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Estamos viviendo en tiempos donde las personas tienen comezón de oír y están dejándose llevar por muchas filosofías contrarias a la verdad. Algunos inclusive piensan que no hay verdad absoluta, pero sí la hay. Y nosotros, al estudiar la palabra de Dios, descubrimos la verdad, conocemos la verdad y a través de la predicación de la verdad y la instrucción de la verdad, nosotros podemos colaborar con el Espíritu Santo para poner a muchísimas personas en libertad. Hay muchos en estos momentos que tienen los ojos cubiertos, o sea, piensan que ven, pero están cegados y esas escamas necesitan caer. Para ello, nosotros, los que aspiramos al liderazgo, como dice la palabra, no os hagáis muchos maestros porque mayor es su condenación. Entonces es importante que nosotros, los que aspiramos al liderazgo, que estamos formándonos para el liderazgo en la iglesia, necesitamos hablar aquellas cosas que producen sana doctrina. Nosotros no aprendemos las escrituras para discutir con las personas, para argumentar sobre la teología. Eso no es la motivación. Nosotros aprendemos las escrituras para conocer la verdad y nos perfeccionamos en cómo transmitir esa verdad en una forma comprensible para que la gente entienda quién es Dios, qué es lo que Él espera de nosotros y cómo podemos servirle. De esa manera ellos tendrán vidas fructíferas y felices también. Entonces es importante que hablemos aquellas cosas que producen sana doctrina. El segundo requisito es ser un ejemplo, un modelo que otros puedan seguir.
En Pedro, primera de Pedro, Pedro nos dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este versículo, wow, lo pudiera predicar en muchos minutos porque tiene tanta profundidad de sabiduría, pero solo para el día de hoy estamos enfocando en la manera en que los pastores, los que apacientan la grey, deberían de hacerlo. Él habla acerca de un sentir del corazón, cuando él habla que debemos hacerlo voluntariamente, no por fuerza. También habla de las motivaciones del liderazgo, o sea, no lo hagas por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, que tú quieras hacerlo por los motivos correctos. Y dice, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, nuevamente, no enseñoreándonos sobre ellos y dominándolos y controlándolos, sino como siervos. Y dice que la manera mejor de hacerlo es siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos. Y si lo logramos hacer bien, el príncipe de los pastores nos va a dar una corona incorruptible de gloria. Por eso nos dice en Hebreos, el autor de los Hebreos, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de qué, de su conducta, e imitad su fe. Nuevamente, la conducta, el ejemplo, el modelo que ellos dejaron. Imiten su fe. Y nos dice en Filipenses, Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dando el ejemplo de saber dónde colocar los valores de uno. Hay algunas cosas que el mundo te van a decir que son de mucho valor, pero tienes que entender lo que realmente vale, porque en base a tus valores, eso va a influenciar tu conducta, va a influenciar tus pensamientos y también tu conducta. Entonces Pablo aquí nos está diciendo, mira, yo tenía muchas cosas que yo podría haberme sostenido de ellas y tenerlas por ganancia, pero las he estimado como basura, como pérdida, por tal de conocer el amor de Cristo. Y el último versículo aquí dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fíjense cómo el liderazgo reproductivo, el liderazgo que se multiplica, se ve en este versículo. Dice, a los tesalonicenses, a los creyentes de allá, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros, de los misioneros que fueron y predicaron, de Pablo, de aquellos que trabajaron en su equipo para llevarles la palabra del Señor. Los tesalonicenses fueron imitadores de ellos y del Señor. ¿Ve? A través del testimonio de ellos aprendieron de Cristo y fueron imitadores del Señor. Dice, recibieron la palabra aún en medio de gran tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Aún en medio de la gran tribulación que uno a veces tiene que pasar, vemos que podemos recibir la palabra del Señor con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, fíjense, que los tesalonicenses se convirtieron en ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, ven cómo se multiplica en el liderazgo cuando uno realmente se enfoca en su conducta y en su carácter. Es la mejor forma de desarrollar a uno mismo y también reproducirse en otras personas. Ahora, quiero darles un sabor de lo que en mi libro escribo acerca de este tema en la página 62, bajo el ser y hacer ético. Quiero compartir con ustedes una pequeña porción que corresponde con lo que estamos estudiando. Ya me puse los ojos aquí. Dice, hay dos preguntas que las personas pueden hacer sobre su ser y hacer ético. Ser y hacer.
ético. ¿Quién soy y qué hago? Estas preguntas se refieren a su carácter y conducta. La primera pregunta, con respecto al carácter, es sin duda el asunto más importante que las personas deben abordar. El carácter es también lo principal que las personas deben esforzarse por desarrollar. Las personas juzgan a los demás por lo que son en función de sus acciones. ¿Quiénes son? Es más importante de lo que hacen, pero lo que hacen es resultado de quiénes son. O sea, una de las razones de esto es porque el hacer es un fluir del ser. ¿Quiénes son las personas? En el fondo se manifestará en las decisiones que tomen y las acciones que tomen. ¿Ya? Y el Señor Jesucristo habla acerca de esto en una porción de la Escritura donde Él les dice a las personas, aquí viendo del libro, dice, Jesús ilustra este punto con la siguiente correlación. Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. La naturaleza del árbol generalmente determina el tipo de fruta que produce. Del mismo modo, la naturaleza de una persona generalmente influye en el fruto que produce, evidenciada en su conducta. Por lo tanto, hermanos, un carácter piadoso producirá un comportamiento piadoso y la naturaleza pecaminosa producirá un comportamiento pecaminoso. Jesús dijo, así que por sus frutos los conocerán. Por lo tanto, al igual que es posible identificar un árbol por su fruto, es factible saber quiénes son las personas por sus acciones, porque su conducta revela su carácter. Su conducta revela su carácter. Las personas actúan de acuerdo con quienes son, especialmente cuando se relajan y se sienten cómodas en la situación. A pesar de que algunas personas tratan de engañar a otros poniendo una fachada, eventualmente su verdadero carácter sale a relucir. Vivir como un hipócrita es poco ético y más complicado que simplemente relajarse y ser ellos mismos. Sin embargo, ser ellos mismos es desalentador para algunas personas porque actualmente no son quienes les gustaría ser. Necesitan ser transformados. La buena noticia es que, dado que el carácter se basa en la virtud, los valores y las creencias, las personas pueden desarrollar un carácter virtuoso. Si no están contentos con la naturaleza de su carácter, pueden cambiarla desarrollando nuevos hábitos que se alineen y refuercen sus virtudes, valores y creencias preferidos. Me gusta decirlo de esta manera. Las personas deben convertirse para comportarse y comportarse para ser. El carácter y la conducta trabajan juntos y cada uno influye en el otro. El carácter de las personas determina o impulsa su comportamiento, pero su comportamiento también puede cambiar su carácter. Sus acciones intencionales pueden ayudarlos a transformar su carácter mediante el desarrollo de nuevos hábitos. Una persona puede comenzar a actuar de acuerdo con el tipo de persona en la que aspira a convertirse. Eventualmente establecerán patrones de comportamiento habituales que los transformarán en el tipo de persona que desean. Por ejemplo, las personas deshonestas dicen mentiras, mientras que las personas honestas dicen la verdad. Si las personas deshonestas quieren ser honestas, pueden comenzar el cambio haciendo una elección consciente siempre para decir la verdad. Hablar continuamente la verdad durante un periodo significativo les ayudará a convertirse en una persona más veraz. Su comportamiento afectará su carácter. Los discípulos, siervos líderes, deben esforzarse por convertirse en la mejor versión posible de sí mismos, adoptando e implementando acciones virtuosas que transformarán su ser. Les he compartido esta porción del libro porque creo que es importante que nosotros que estamos aspirando al liderazgo, para poder ser ejemplos, qué lindo sería que nosotros pudiéramos simplemente relajarnos y ser quienes somos y que la conducta nuestra
fuera ejemplar para los demás, que sea un ejemplo que los demás quieran seguir porque se parece a Cristo. Para poder lograr eso, necesitamos transformar nuestro carácter, porque nosotros somos como una esponja. Cuando la vida nos exprime, lo que hay adentro sale. Por eso es importante permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro ser para que nosotros podamos entonces, de la abundancia del corazón, hablar, nuevamente lo que hablamos en la lección de hoy, las palabras que sean las que produzcan sana doctrina, y también nosotros naturalmente vamos a vivir conforme a quienes somos, nuestra conducta. Vamos a ser ejemplos de la Grey. Espero que hayan podido comprender estos principios y continuaremos. Les animo a que sigan leyendo el libro y también escuchando las lecciones que estamos grabando, y será hasta la próxima.